pues hoy que va a ser la noche de San Juan, que es el día más largo del año, vamos a hacer una charla a media tarde, aunque creo que intentaremos acabar lo antes posible. Bueno, vengo a hablaros de un tema que ha suscitado mucha polémica en muchos lugares, aunque por otro lado debo decir que está pasando desapercibido para el conjunto de la población, porque hay un esfuerzo por ocultar cualquier debate relacionado con esto, y yo creo que es necesario que la población entienda o esté informada sobre lo que viene ahora, que es el sistema 5G. Si soy capaz de pasar la página. Yo vengo de un centro de investigación, que es el Centro de Tecnología Biomédica, donde investigamos, entre otras cosas, los efectos de los campos electromagnéticos desde el nivel celular hasta el conjunto del organismo, en personas, no solamente para conocer los efectos negativos, sino también la posibilidad de uso terapéutico de estos campos electromagnéticos en la medicina o la biología en general. Quiere decir, como conclusión clara, es que nosotros estamos bastante de acuerdo con que determinados campos electromagnéticos pueden modificar las condiciones normales del comportamiento de los sistemas vivos y, por tanto, hay que atender necesariamente, desde el punto de vista de la investigación, a los cambios que esto supone. Esta presentación concierne a un problema de salud pública muy importante que creo que, ya digo, no está siendo suficientemente tratado ni en el debate público ni por los gobiernos. Es la industria la que está dirigiendo el proceso y no estamos atendiendo en el debate público a las consecuencias que la implantación de estos nuevos sistemas se van a producir. No solamente como ha ocurrido anteriormente, que evidentemente anteriormente no nos han dejado informarnos, sino simplemente nos han colocado como una obligación el desarrollo tecnológico de los sistemas 2G, 3G, 4G, y no hemos participado prácticamente nadie o no nos hemos enterado. Los hemos usado, han creado la necesidad general en la población de su uso sin preguntarnos mucho de si aquello era correcto o si tenía los suficientes elementos de seguridad su utilización. Por tanto, este conocimiento en torno a ello implica básicamente un derecho a la información, porque nadie debería ser sometido a ningún tipo de radiación, en este caso, sin su consentimiento, y hasta ahora nadie nos ha pedido permiso para ello. Por tanto, es necesario, y aquí les pongo abajo una asociación inglesa que se llama You have a right to know, que quiere decir que tú tienes derecho a saber qué es lo que tienes alrededor y lo que te están enviando. Este derecho, por ahora, está vulnerado normalmente porque ni en los organismos públicos ni por parte de la ciudadanía o los medios de comunicación corresponde a un debate general. Por tanto, es importante que la población, entiendo yo, esté informado sobre ello para que tenga capacidad de decidir, no solamente de conocer, sino de decidir qué es lo que tiene alrededor. Les pongo aquí un precedente del año 2002, donde un investigador llamado Arthur Firstenberg ya advertía que estamos llevando a cabo el mayor experimento biológico que nunca ha existido. Nunca en la historia de la humanidad toda la población ha estado sometida a las mismas condiciones experimentales. Nunca en todo el globo terrestre y toda la población mundial, digamos, ha sufrido, digamos, unas condiciones iguales de exposición. Por tanto, es un experimento que están haciendo desde hace años y para el que no han solicitado, digamos, ningún permiso. En este mismo artículo, Arthur Firstenberg se hacía eco de la respuesta de la que entonces era directora general de la Organización Mundial de la Salud, que era noruega, que se llamaba Gro Harlem
Brundtland, que esta mujer era hipersensible al campo electromagnético y desarrolló en aquella época, digamos, promovió investigaciones para ver qué sucedía con esto. Rápidamente desapareció de la dirección de la organización. La OMS cambió de dirección y empezó a opinar de forma diferente. Hay que entender que los campos electromagnéticos son consustanciales con la vida y la vida no existiría como la conocemos si no es dentro de un campo electromagnético. Tenemos básicamente un tipo de campos electromagnéticos naturales que son los que provienen de la radiación solar y del campo geomagnético de la Tierra, a los que los seres vivos se han adaptado a lo largo del tiempo. El Sol envía radiación en todas las frecuencias, tanto de carácter ionizante como no ionizante, y estas radiaciones nos hemos acostumbrado a ellas gracias a los sistemas de protección que tiene nuestro planeta para evitarlas. También al campo geomagnético de la Tierra, a la que se han adaptado todos los seres vivos, los humanos, pero también los animales, que es utilizado por ellos para la migración, etc. Quiere decir que es algo que nos hemos adaptado. Pero nosotros, en los últimos tiempos del descubrimiento de la electricidad, hemos puesto sobre el planeta un montón de nuevos sistemas de radiaciones artificiales, a las que nuestro sistema biológico no ha tenido capacidad de adaptación. No sabemos si en el futuro la va a tener, pero por ahora, digamos que el uso de estas nuevas sistemas radiantes próximos a nuestra vida cotidiana, pues no hemos estudiado suficientemente la compatibilidad con los sistemas biológicos actuales. Esto lo venimos utilizando, ya digo, desde el descubrimiento de la electricidad lentamente, pero en los últimos años el crecimiento de esa tasa de exposición ha sido muy grande. Lo primero que hay que entender es que el conjunto de radiaciones que tenemos a nuestro alrededor constituyen lo que llamamos el espectro electromagnético, quiere decir el conjunto de radiaciones que recibimos, que están separadas en función de la cantidad de energía que transportan. Hasta ahora se suponía, y para ser breve, que los que podían producir problema eran los que transportaban mucha energía, que son lo que llamamos radiaciones ionizantes. La radiación ionizante tiene mucha energía y puede romper los enlaces covalentes de las moléculas. Esta rotura de enlaces covalentes, pues evidentemente tiene un efecto peligroso para el comportamiento o la vida normal, la fisiología de los sistemas biológicos, desde el nivel celular hasta el nivel molecular, etc. Y por tanto quedaba fuera de ello lo que llamábamos radiación no ionizante, que es aquella radiación que no tiene suficiente cantidad de energía para romper esos enlaces moleculares, esos enlaces covalentes. Y por tanto se supuso desde el principio que si ese era el único efecto posible, pues había que protegerse bastante, como se hace en los hospitales, por ejemplo, contra los rayos X, los rayos gamma, etcétera, con sistemas de protección, de densidad metálica para evitar que sean radiadas las personas, y por tanto no había que protegerse o había que protegerse menos frente al efecto de la radiación no ionizante, porque no era capaz de hacer todo ello. Esto era el inicio del tema, pero desde hace muchos años ya se sabe que las únicas consecuencias que tiene la radiación no es solamente romper enlaces, sino que tiene otras consecuencias, como vamos a ver a continuación. Aquí tenéis una onda electromagnética que viaja en el medio y que se caracteriza por diferentes cosas. Se caracteriza por su intensidad, que es lo que habitualmente hablamos, cuánta cantidad de radiación nos llega, pero también se caracteriza por su frecuencia, quiere decir la cantidad de veces por segundo que pasa por un lugar. También se caracteriza por la forma de onda, quiere decir que, digamos, esa forma de onda puede condicionar la respuesta biológica. También, si no es igual la respuesta, si esta se supone que tiene un tiempo de exposición, quiere decir, estamos expuestos a esa radiación muy poco tiempo o mucho tiempo.
y sobre todo, digamos, un parámetro muy importante es que es necesario saber cómo interactúan las diferentes emisiones de campo electromagnético a diferentes frecuencias, diferentes intensidades, diferentes formas de onda colectivamente, porque esa actuación colectiva, sumatoria, digamos, va a tener un efecto colaborativo en los cambios biológicos. Por tanto, todo ello, digamos, establece el marco de investigación en lo que se tiene que mover la ciencia para investigar las consecuencias que pueden tener para nuestra salud los campos electromagnéticos. Claro, la salud de nuestro sistema es la interrelación de los individuos con su medio, y en el medio hay una serie de factores ambientales que influyen en nuestro comportamiento normal. Hay un ambiente físico-químico, que podríamos hablar mucho tiempo, porque también está produciendo muchas alteraciones desde el punto de vista biológico. Hay un ambiente biológico y un ambiente psicosocial, y entre los factores que intervienen en ello están los niveles de radiación. Debo decirles que en general estos niveles de radiación no son tenidos en cuenta en la evidencia clínica para diagnosticar o controlar lo que sucede en una respuesta biológica. No son tenidos en cuenta en la medicina, o muy poco, pero corresponde a uno de los elementos, además de los elementos infecciosos, que tenemos que tener en cuenta para conocer la salud de la población en general. Debemos saber que nuestra respuesta biológica depende, evidentemente, del medio ambiente que le rodea y, por tanto, de las influencias tóxicas que tenemos a nuestro alrededor. Y entre las influencias tóxicas se encuentran, evidentemente, las radiaciones electromagnéticas. ¿Qué ha sucedido con las radiaciones electromagnéticas? Pues que en muy poco tiempo, en muy pocos años, aquí tienen ustedes un gráfico desde el año 2000, ha ido creciendo de forma exponencial la cantidad de radiación que tenemos en nuestro alrededor. Niveles que en los años 2000 parecían, bueno, más o menos aceptables, hoy ya tenemos en el 2015 o el 2020 que se han disparado, digamos, en niveles no aceptables para general. La idea que hay con los nuevos sistemas, que luego hablaremos de ellos, 5G, es que esto se va a continuar incrementando. Se va a continuar incrementando no solamente en las frecuencias que aquí medimos, que son de 800 MHz a 2,5 gigas, sino se va a seguir incrementando en nuevas frecuencias hoy desconocidas, además, por sus efectos concretamente biológicos. Por tanto, el nivel de crecimiento exponencial de la tasa media de la radiación de la población, desconocemos con precisión cuáles son las consecuencias a corto, medio y largo plazo. Por tanto, hay que entender que los seres vivos que tenemos a nuestro alrededor solamente han conocido los campos electromagnéticos naturales, y los nuevos campos electromagnéticos que se producen en todas las frecuencias y toda la longitud de onda, todavía hoy desconocemos cuáles son las consecuencias a corto, medio y largo plazo. Hay que entender algunas cosas de los campos electromagnéticos. Lo primero es que no tenemos, los humanos, los seres vivos en general, no tenemos mecanismos sensoriales de detección de campo electromagnético. El único sentido que utiliza un campo electromagnético para producirse es la vista. La vista es un transductor de campo electromagnético, que es la luz visible a una frecuencia determinada, que llega a nuestro ojo y es traducida en pequeños impulsos eléctricos en nuestro sistema nervioso. Es un transductor de campo electromagnético, pero el resto de frecuencias o intensidades de campo electromagnético no tenemos ninguna manera de saberlo. Por tanto, nuestro sistema no sabe cuándo tenemos un campo electromagnético en nuestras proximidades o no, porque la respuesta que se podría producir es en niveles celulares y moleculares, pero no del sistema completo, porque no tenemos, insisto, mecanismos de progresión. Pero hay que entender que todos los sistemas biológicos son sistemas
que utilizan los campos electromagnéticos para funcionar, para mantener su fisiología. Nuestro sistema nervioso se comunica a través de pequeños impulsos electromagnéticos. Nuestro corazón se activa y nuestros músculos a partir de pequeños impulsos electromagnéticos. Cada una de nuestras células mantiene una diferencia de potencial eléctrico que, por tanto, también tiene un componente electromagnético. Quiere decir que en cualquier lugar puede producirse interacción de ese campo radiado externo con nuestro sistema biológico. Afortunadamente, no tenemos consecuencias inmediatas porque nuestro sistema tiene una gran capacidad de compensación. El problema que hay es que eso tiene un límite y ese límite lo conocemos mal todavía y en todo caso será un límite diferente para cada sistema, para cada persona, para cada sistema completo. ¿Qué tipo de efectos produce el campo electromagnético no ionizante? Hoy sabemos que, además de los efectos de rotura de los enlaces moleculares, tenemos otros efectos que ya están bien definidos, como es los efectos de tipo térmico. Todo el mundo sabe cómo funciona un horno de microondas, que uno mete algo con líquido en el horno de microondas y después de poner en marcha el aparato se calienta. ¿Por qué se calienta? Porque es una onda electromagnética sintonizada a una frecuencia determinada que consigue hacer resonar unas moléculas que hacen calentar, digamos, unos elementos. ¿Cuál es la frecuencia que utiliza el horno de microondas? Pues curiosamente es la frecuencia de 2,45 GHz, que es la misma frecuencia de resonancia del protón del agua. Por eso esos choques hacen calentar el hidrógeno y por tanto esos choques producen incremento de temperatura. Hay que recordar que nosotros, los humanos, somos casi 70% de agua. Por tanto, la posibilidad que el efecto térmico sea un efecto importante en nuestro sistema, pues es bastante evidente. Por tanto, ese efecto parece que no es discutido. Incluso los organismos regulatorios internacionales reconocen que es el único efecto que hoy hay que protegerse. Por ello, las normas de protección intentan proteger frente al efecto térmico como un elemento importante. Esa protección frente al elemento térmico es lo que hoy basa la normativa de protección de campo electromagnético para la población. Pero nosotros sabemos, además, que no es el único efecto que produce el campo electromagnético. Existen otros efectos que llamamos no térmicos, que son básicamente tres, aunque hay más, que son la inducción de corrientes, de microcorrientes, la capacidad de resonar determinadas estructuras moleculares, proteínas, membrana celular, etcétera, o la capacidad de reorientación iónica del sistema. Esos tres efectos no térmicos son efectos reales, medidos, cuantificados, pero que son muy difíciles que sean evaluables como efectos negativos, sobre todo porque sus consecuencias generalmente son a medio-largo plazo y no son instantáneas. Y, por tanto, no es considerado en la normativa. Por ello, la norma general hoy que tenemos de protección de campo electromagnético solamente tiene en cuenta el efecto térmico. Uno lo puede experimentar cuando se pone un teléfono móvil en el oído, pues mucho tiempo ve que se calienta la oreja, etcétera, y esto es parte de ese efecto térmico. Pero ese efecto térmico es el único considerado y los otros efectos que nosotros decimos y sabemos que realmente existen y que tienen consecuencias, pues no son tenidos en cuenta y son ignorados por los sistemas de protección a la salud. Los efectos biológicos no térmicos están determinados por muchos factores, como he dicho anteriormente, por su frecuencia, por su capacidad de modulación, por su tiempo de exposición, por la polarización, por el genotipo, por el sexo, por los factores biológicos individuales, por la densidad de radiación recibida, que es diferencial para cada persona, y también por la duración de la exposición diaria o semanal de esa radiación. Hay un buen artículo de Belayev en el año 2005 donde hace precisamente una revisión de ello. Fíjense ustedes la complejidad
para saber eso, cuando si fuera un solo campo electromagnético que incide, pues sería sencillo, pero cuando son miles, pues la cosa se complica bastante a la hora de saber sus efectos y por tanto investigar en este campo es complejo, difícil y largo plazo. ¿Qué tipo de estudios se hacen para estudiar los efectos biológicos? Primero, se hacen estudios o se plantean estudios de tipo epidemiológico, que quiere decir, se ven las condiciones de una población expuesta o no expuesta y se ve qué consecuencias o correlaciones tienen con determinadas patologías. En mi opinión, estos estudios valen como aproximación, pero no valen como determinación de la respuesta biológica, porque en general, además, los estudios epidemiológicos correctos, que no se hacen así habitualmente, deberían correlacionar exactamente la tasa real de la radiación recibida, quiere decir, midiéndola con la respuesta biológica. En general se utilizan procedimientos intermedios o, digamos, que no permiten identificar exactamente cuál es el efecto o la correlación de la radiación con ello. Por tanto, mi opinión es que los estudios epidemiológicos que hoy se ponen, digamos, sobre la mesa para justificar de que no hay ningún efecto, creo que no son correctos. Después están estudios, digamos, de experimentación humana y animal individual, donde se expone de forma de laboratorio, digamos, a individuos a determinados tipos de radiación. Exactamente igual sucede con investigación a nivel celular o molecular bioquímico. Estos son los niveles diferentes que tenemos en cuanto a los estudios que tenemos con respecto a la radiación. Claro, nosotros no estamos expuestos una célula sí y una célula no. Estamos expuestos en general todo el cuerpo, aunque afecta de forma diferencial a cada una de esas estructuras. Insisto que en general lo que nos encontramos es que la respuesta de los sistemas biológicos no es una respuesta instantánea, sino es una respuesta demorada que va deteriorando lentamente el sistema hasta que al final el conjunto del organismo comienza a enfermar. Por tanto, establecer la relación causa-efecto, como nos piden habitualmente, es difícil porque, digamos, no sabemos en qué tiempo el sistema va a dejar de tener capacidad regulatoria o compensatoria de esa radiación recibida. Esa es la explicación de por qué unas personas responden, otras no, unas personas hacen una patología determinada, otras otra, en fin, es muy diferente la respuesta encontrada. De los estudios, de una revisión rápida hecha por la Universidad de Leipzig, de estudios publicados, de 600 artículos en los últimos 5 años, el 70% encuentra efectos significativos, el 12,6% no encuentra efectos significativos y el 17% restante no son muy concluyentes. ¿Eso qué quiere decir? Esto está hecho hasta el año 2003, o sea, que no es muy avanzado. Todavía, digamos, se ha hecho muchas investigaciones después. En general, el porcentaje se sigue manteniendo. Quiere decir que sigue habiendo una mayoría de estudios que encuentran efectos significativos, pero efectos no significa que sean patológicos o que sean lesivos. No, quiere decir que sí que hay cambios en la respuesta a diferentes niveles celulares, sistemas, animales, que nos dicen, que nos previenen, que nos advierten de que realmente la radiación puede producir problemas, puede producir alteraciones realmente en los sistemas biológicos. Y hasta ahora, digamos, los organismos internacionales han ignorado estos estudios porque consideran que muchos de ellos no han tenido capacidad para ser replicados y por tanto no constituyen parte de la evidencia. Insisto, estos estudios se realizan en condiciones diferentes al efecto térmico, pero solamente es aceptado por ahora lo que podríamos llamar efecto térmico de los campos electromagnéticos. En nuestra vida cotidiana estamos influidos por una gran cantidad de elementos radiantes que nos rodean y que no somos conscientes, no solamente las antenas de telefonía móvil que tenemos alrededor, sino tenemos gran cantidad de elementos que en nuestra vida cotidiana están, digamos, influyendo en el día a día y que utilizamos todos los días como si nada pasara, como si no difundieran en el medio, digamos, radiación
electromagnética que podría ser lesiva o problemática. O por lo menos no lo sabemos porque, insisto, no tenemos capacidad para medirlo, para responder frente a ello, para sentirlo ni siquiera. Tenemos una gran cantidad de elementos cada vez nos van a incidir a que tengamos más elementos interconectados y, por tanto, la densidad media de radiación que vamos a recibir va a ir creciendo lentamente. Aquí tienen ustedes en el año 2009 un promedio de exposición de una casa normal con la cantidad de radiaciones, todos por encima de niveles que podrían ser preocupantes, siempre medidos a 20 centímetros del aparato, pero todos ellos que van creciendo. Cada elemento nuevo en nuestra casa, el wifi, el router, los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos de casa, los sistemas de juego, etcétera, etcétera, van aumentando la tasa media de radiación que tenemos a nuestro alrededor. Aquí tienen ustedes una gráfica de lo que en la izquierda ven, digamos, la radiación producida por antenas de telefonía móvil. Y a la derecha ven la radiación producida por un horno de microondas. Fíjense ustedes que, teóricamente, la radiación que produce el horno de microondas es muy superior a la radiación media que produce la antena que tenemos, para la que, teóricamente, nos estamos quejando o planteando. Pero tenemos en casa, digamos, un elemento generador, digamos, sin darnos cuenta, suficientemente importante. Fíjense ustedes, por ejemplo, aquí tienen cuál es la radiación de absorción de los portátiles con el sistema Wi-Fi que tienen. ¿Qué parte del cuerpo está afectando? Pues claro, cada portátil tiene un sistema Wi-Fi. Cuando mandamos a nuestros hijos al colegio con una tablet o con un ordenador portátil, no nos damos cuenta que, claro, ese elemento de comunicación que tiene esos elementos está produciendo influencias directas en su comportamiento diario. Aquí ven ustedes cómo se han medido cuál es la tasa de radiación relativa que tiene, digamos, la emisión de cada uno de los elementos de un portátil. Y si comparamos, digamos, una antena de telefonía, de nuevo, situada a 100 metros de distancia, y el wifi de un portátil, fíjense ustedes la diferencia de elemento radiante. Es a frecuencias diferentes, pero fíjense ustedes cómo está produciendo una tasa de radiación relativa muy superior. Por tanto, lo que tenemos alrededor, lo que tenemos en nuestra casa, está produciendo cambios y alteraciones, digamos, más importantes probablemente que lo que tenemos en el medio que nos rodea. Aquí tienen una serie de medidas tomadas en algo que debería ser fundamental en la protección de la salud de la gente, que es el ambiente de un hospital. Pues en el ambiente de un hospital no solamente no se están protegiendo la radiación del medio a los pacientes, y a los visitantes, ni a los sanitarios, sino que se le está exponiendo diariamente a cantidades y además se está introduciendo dispositivos dentro del propio hospital que están interconectados de forma inalámbrica, con lo cual todavía, digamos, está aumentando la tasa de radiación. Por tanto, aquí tienen ustedes, digamos, cómo están produciendo. ¿Qué normas hay de protección a la población con respecto al campo electromagnético? Bueno, las normas las ha dictado un organismo internacional que se llama Comisión Internacional de Radiaciones No Ionizantes, ICNRIP, que considera, como les decía, que el único elemento a proteger es el efecto térmico. Y para eso ha puesto en marcha unas normas generales que protegen frente a la tasa de radiación absorbible que se llama SAR, que produce, digamos, esa radiación y que puede ser absorbida por el organismo. Y para ello considera niveles seguros, eso que tenemos ahí y que, digamos, ha considerado. Esa indicación de ese organismo internacional, que ahora veremos qué es ese organismo internacional, digamos, ha influido en la Comisión Europea, en los Estados, en Estados Unidos, etcétera, para que sea aceptado por los gobiernos como procedimiento de protección de la población. Insisto, solamente protege frente al llamado efecto térmico y no frente al resto de efectos que encontramos en la literatura.
según la ICNRIP, considera que solamente, digamos, se producen problemas o puede haber alguna dificultad en estimulación de algún nervio y en la producción de incremento de temperatura, pero no hay ninguna evidencia para la progresión de respuestas cancerígenas ni para la aparición de algo que luego veremos, que es la electrohipersensibilidad, ni la infertilidad, ni otros aspectos para la salud. Quiere decir, según este organismo, que es el que influye fundamentalmente en la regulación o en la puesta en marcha de normativas, no existen razones para preocuparse porque no hay evidencia de que haya ningún otro efecto que no sea el efecto térmico. Por tanto, digamos, según este organismo, que ha influido también en la OMS, no hay que preocuparse por los nuevos sistemas que se ponen en marcha. Este es la norma y los límites colocados en cada una de las frecuencias a la que se encuentra nuestro sistema radiante. Como ven, digamos, está desde las bajas frecuencias hasta la radiofrecuencia. Pero estas indicaciones del organismo ICNRIP no han sido seguidos por todos los gobiernos. Hay gobiernos que han empezado a escuchar a sus investigadores. Hay gobiernos que han empezado a ver que existen otras respuestas y encontramos muchos países que han legislado muy por debajo de lo que dice el ICNRIP, que tienen ustedes aquí en rosa en el nivel. El resto han ido legislando. En nuestro país, inicialmente hubo algunas regiones que comenzaron a establecer su normativa muy por debajo de lo que planteaba el ICNRIP, pero rápidamente, después de la demanda de las compañías operadoras y de la última Ley General de Telecomunicaciones, esto ha sido barrido y ya las normativas que tenían que ver con mayores niveles de protección, como sucedía en Navarra, en Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Cataluña, han sido barridas y hoy el único nivel de protección admitido por el Gobierno es el nivel de la protección frente a la radiación que tenga efecto térmico. Por tanto, no es considerada. Pero hay muchos otros países que tienen legislaciones mucho más restrictivas, como es Italia, Suiza, China, Rusia, etcétera. Hay muchos países que realmente están atendiendo a los investigadores, porque hay movimientos sociales que presionan para que los gobiernos. En nuestro país, hasta ahora, esto no ha sido escuchado ni por el anterior gobierno y todavía no sabemos, porque con esto del coronavirus, pues no sabemos cómo responde. Aquí ven ustedes cómo también cada país ha legislado diferente para campos electromagnéticos de baja frecuencia. Ven que no es igual. No parece que tenga mucho sentido que haya países que estén exponiendo a su población a niveles muy altos y otros muy bajos. No hay razón para pensar que realmente haya niveles diferentes de protección, porque los sistemas biológicos somos similares en todos los casos. Aquí tiene usted un artículo donde se revisa, digamos, todos la norma de exposición y se ve las diferencias que les he enseñado anteriormente. En el año 2011, una agencia de la Organización Mundial de la Salud, que es la IARC, la Agencia contra el Cáncer, clasificó a la radiofrecuencia electromagnética como un posible carcinógeno en humanos. Esta clasificación, bueno, tuvo mucha discusión y la situó en el grupo 2B. Habrán ustedes escuchado que en el grupo 2B pues está también el café, el tabaco, muchas cosas, efectivamente. Pero aquí lo que no dice la IARC es cuál es la tasa de exposición necesaria para producir esa consecuencia. Solamente dice que puede producirlo, ¿no? Que hay una posible relación carcinogénica en humanos. Esto está hecho para la baja frecuencia y para la alta frecuencia, para todas ellas. Pero esto está hecho como consecuencia de algunos estudios, como los de Hardel, que identifica determinados tumores con la tasa de exposición, digamos, de la población. Y esto, digamos, no es tenido en cuenta en las normas de protección generales que hoy tenemos en cuenta. Por ejemplo, la Comisión Europea puso en marcha una comisión para identificar los riesgos teóricos
sobre los campos electromagnéticos, que se llama Potential Effects of Exposure of Electromagnetic Fields, quiere decir los efectos potenciales para la salud que tiene la exposición de campos electromagnéticos, y dice que realmente no hay evidencia de que pueda causar ningún tipo de efecto. Esos son los estudios epidemiológicos que le decía anteriormente y que soportan la idea de que no hay que hacer nada porque realmente ya hay suficiente investigación al respecto. Mientras tanto, hay otros investigadores que nos dicen que hoy la tecnología de replicación, la tecnología de investigación debería aproximarse más a la evaluación real de las respuestas biológicas y no solamente a nivel estadístico. Aquí les enseño algunos elementos que sí relacionan algunos estudios aquí sí relacionan la tasa de exposición de campo electromagnético con determinados elementos cancerígenos e identifica a nivel molecular dónde se están produciendo. No entro en detalle de explicarles, pero se miden a través de una proteína que se llama heat shock protein, que es una proteína de respuesta microtérmica a nivel molecular y que permite saber que efectivamente se están produciendo cambios que pueden dar lugar a respuestas de tipo tumoral. Por tanto, hay algunos investigadores que también nos indican, como es el caso del doctor Martin Pall, bioquímico de la Universidad de Washington, que nos dice que ya sabemos hoy que los nuevos sistemas que se van a poner en marcha suponen un gran riesgo para determinados elementos biológicos de nuestra salud. Él lo hace como una aproximación, no lo hace sobre datos experimentales, eso hay que decirlo, pero advierte que producen determinadas consecuencias en el sistema nervioso, endocrino, el proceso de estrés oxidativo y, sobre todo, el desbalance de un elemento muy importante de regulación de nuestro sistema biológico, que son los canales de calcio. Y esto nos dice, cuidado porque esto se está produciendo y cuidado porque el efecto a medio y largo plazo no lo conocemos con precisión. ¿Qué es lo que no sabemos hoy todavía? ¿Qué es lo que la ciencia dice no sabe cuál es la consecuencia que tiene ese campo electromagnético? No sabemos qué consecuencia tiene en la expresión de los genes y determinadas proteínas. No sabemos cómo se regula la sensibilidad individual de la población. No sabemos qué efecto tiene la exposición conjunta de todos los sistemas radiantes actuales, 2G, 3G, 4G, 5G, y no sabemos cuál es el efecto colaborativo de ellos. No sabemos cuál es la respuesta de nuestro sistema, de nuestra piel y nuestro sistema celular a la hora de responder. Y sobre todo no sabemos la relación que tiene con el cáncer, con los cambios, en elemento muy importante de protección de nuestro sistema nervioso, que es la barrera hematoencefálica. No sabemos cómo pueden alterar el ADN y no sabemos los efectos en la fertilidad. Hay muchos estudios que nos relacionan ya el uso de determinado teléfono móvil de los chicos jóvenes que lo llevan en el bolsillo del pantalón con la disminución de la tasa de fertilidad media de la población. No lo sabemos, quiere decir, tenemos grandes desconocimientos hoy para poner en marcha, tecnologías de las cuales desconocemos las consecuencias. Este es uno de los problemas. Aquí ven ustedes alguna revisión de muchos artículos y muchas respuestas que tienen que ver con diferentes experimentos de muchos niveles, ¿no? Desde luego, no tenemos evidencia de cuáles son las consecuencias para la población de la exposición a todo ese conjunto nuevo de campo electromagnético. Por tanto, siguiendo a Ole Johansson, que es un investigador en este campo de la Universidad de Örebro en Suecia, hay que preguntarse, ¿nuestro sistema biológico es compatible con el crecimiento exponencial de esos campos electromagnéticos ambientales? ¿Tenemos capacidad inmunológica para responder frente a ellos, para combatir estos nuevos alergenos que tenemos a nuestro alrededor? ¿Tenemos capacidad para frenar su efecto, de compensarlo? Y la respuesta que se hace es que no hemos tenido tiempo suficiente evolutivo para poder adaptarnos a ello y, por tanto,
no se puede decir que estemos adaptados poblacionalmente a ello. ¿Por qué todo el mundo no responde igual? Porque todos los sistemas biológicos no son iguales y sus patologías o sus debilidades asociadas le hacen responder de una manera o de otra. Por tanto, esta es un poco la idea. Vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar. Solamente esto era una pequeña introducción general, ¿no? Porque quiero hablarles de lo que es el sistema 5G, porque el sistema 5G es en lo que nos enfrentamos a corto o medio plazo. Estamos entrando en una nueva era de las comunicaciones, que es el sistema del Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas es un sistema hipercomunicado en el que todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor van a estar comunicados en lo que vamos a llamar la nube, ¿no? Van a tener información cooperativa en esa nube genérica que va a interconectarse con todo. Así, nuestro trabajo, nuestra actividad sanitaria, nuestro transporte, nuestro ocio, todo, nuestra seguridad, nuestros vehículos, todo va a estar interconectado en una red muy densa. Para que esta red densa funcione, necesitamos una red densa de radiación que permita que eso sea real. Y por tanto, este nuevo Internet de las Cosas, que va a intercomunicar todas las cosas, necesita que haya nuevos sistemas que se van a poner sobre la mesa para ello. Según en noviembre de 2015 se hace una alianza entre tres grandes empresas, Qualcomm, Ericsson y Huawei, y ellos dicen que es como respuesta al aumento explosivo de la demanda de servicios inalámbricos de banda ancha para toda la población, que por ahora los sistemas que tenemos, 2G, 3G, 4G, no son suficientemente robustos para soportar ello. Mi opinión es que esto es una demanda no creada por la población, sino creada por la industria para establecer un nivel de nuevo mercado sobre ello. Pero este acuerdo entre grandes empresas hace que se repartan realmente el lanzamiento de ese nuevo sistema de comunicaciones que llamamos 5G. Un sistema 5G que nos promete gran velocidad. Si antes estábamos en una tasa de respuesta de latencia de 10 milisegundos, nos promete 1 milisegundo, una gran capacidad de comunicación simultánea de hasta 50 exabytes, una subida de datos de ahora máximo 1 giga hasta 20 gigas y sobre todo de que actualmente podemos tener conectados con una densidad de conectividad en nuestro sistema actual 4G, 100.000 conexiones por kilómetro cuadrado, que ya parece una locura, 100.000 conexiones por kilómetro cuadrado, pues el nuevo sistema 5G nos promete 1 millón de conexiones por kilómetro cuadrado, que va a crecer de forma exponencial nuestra tasa media de exposición. Por tanto, vamos a tener, digamos, según nuestros modelos de progresión, una tasa de conectividad que va a ser muy superior al conjunto de toda la población y el conjunto de móviles. Hoy ya tenemos más móviles que habitantes, pero nuestra conectividad ya no son los móviles, sino son todos los elementos, y va a multiplicar por 10 o por 100 el número de elementos conectados que tenemos actualmente. Todo ello conectado en esa nube que permite dirigir todo el proceso. Claro, esa nube, la primera pregunta es ¿quién controla esa nube? ¿Esa nube es, digamos, incontrolada? No, es una nube controlada por las grandes compañías, por las grandes empresas, que va a tener todos nuestros datos de conectividad allí y, por tanto, va a poder no solamente hacer transacciones comerciales con ello, sino también controlar nuestra vida cotidiana de forma abundante. Sobre esto, insisto, desde el principio, nadie nos ha consultado y se está poniendo en marcha sin que la población pueda decir nada sobre ello. Para ello necesitamos, para poner en marcha este sistema, necesitamos además sistemas de alta capacidad, de alta velocidad de transmisión, que significa nuevas antenas de conectividad. Las antenas actuales, que son antenas que llamamos de cobertura, van a ser sustituidas por nuevas antenas que llamamos de seguimiento.
Esas antenas de seguimiento van a seguir cada dispositivo y hacer que sepamos en cada instante dónde están, cambiando, rebotando a cada antena. Por ello, esos sistemas ya no son de cobertura y son sistemas directamente de conectividad dirigida, ¿no? Para ello tenemos un nuevo tipo de antenas que llamamos antenas MIMO, Maximum Input, Maximum Output, que son antenas que permiten conectividades masivas de millones de elementos simultáneos, cosa que las antenas actuales no permiten, que están limitadas en el espacio. Aquí tienen ustedes la diferencia que hay entre una antena 4G y la antena 5G dirigida a cada uno de los objetos. Aquí a la izquierda ven ustedes una de las nuevas antenas compuesto por pequeñas celdillas donde pueden ser conectados millones de elementos nuevos, ¿no? Estas antenas, digamos, van a ser utilizadas por múltiples sistemas, ¿no? Y, claro, ese sistema masivo de radiación hace que el tipo de antena, además, vaya a ser diferente. Vamos a encontrar antenas muy pequeñas, antenas que pueden estar situadas perfectamente en cada una de las esquinas de cada casa sin que prácticamente se vean. Hoy estamos acostumbrados a grandes antenas colocadas encima de las casas que las vemos, ¿no? Y, digamos, uno de los elementos que siempre han dicho los operadores es que eso asustaba a la gente, ¿no? El ver la gran antena. Pues bien, esto, olvídense, porque ahora ya no lo vamos a ver. Nos van a colocar antenas pequeñitas en todas partes y nadie va a saber, digamos, dónde están situadas y, por tanto, en qué lugar están. ¿Cuántas antenas necesita nuestro sistema? Necesita muchos miles de antenas, porque, claro, el sistema actual de pocas antenas, poca cobertura, no responde a la densidad de potencia necesaria para que el sistema funcione. Aquí tienen ustedes una simulación 2015 de la empresa Samsung y aquí ven una cuadrícula de viviendas y aquí en las estrellitas se ven situadas las antenas necesarias para garantizar ese nivel medio de radiación necesaria de conectividad entre los diferentes elementos. Insisto, antenas que van a tener capacidad para conectar simultáneamente 1 billón de dispositivos, quiere decir todos los elementos que tenemos en nuestro uso cotidiano, en nuestra vida cotidiana. Antenas que además les decía que son muy pequeñas. Pequeñas, estas pueden estar en la calle, pero fíjense ustedes esta antena que hay aquí, es una antena que tiene una gran capacidad, va a tener el tamaño prácticamente de una moneda, ¿no? El tamaño, antenas que va a ser imposible que nosotros sepamos dónde están a la hora de poder establecer ello. En un tiempo los sistemas van a ir en paralelo. El sistema 5G no se va a instalar automáticamente, sino va a ir compartiendo radiación o elementos radiantes de uso con otros sistemas que hay actualmente. Los sistemas de 4G, 5G, los sistemas Wi-Fi. O sea, vamos a ir haciendo una transición lenta y poco a poco van a ir poniendo en marcha el sistema 5G que nos va a prometer, sobre todo, uno de los elementos más importantes de este nuevo sistema 5G es la capacidad de vehículos autónomos. Vehículos que no tienen conductor y que, por tanto, van a tener la capacidad de dirigirse sin que nosotros intervengamos. Uno llama por el móvil a un vehículo, va, le recoge y le lleva al sitio donde quiere. No tiene que hacer nada, no tiene que conducir. Ese aparato lo conduce. Esa es la teoría de la comodidad del sistema. Pero ese sistema, claro, obligatoriamente necesita una red inalámbrica muy potente y muy densa en los lugares porque si no el sistema se pierde. No tiene digamos, conexión suficiente y corre el peligro de accidentes. Las prácticas, experiencias que hay hasta ahora no han sido muy positivas. Ha habido muchos casos en que esos elementos autónomos pues han atropellado gente, han tenido problemas, pero están evolucionando muy rápidamente hacia la construcción de vehículos donde el equilibrio sea lo más importante. También necesitaremos nuevos teléfonos móviles. Los teléfonos móviles actuales no valdrán para esto, y estos teléfonos móviles nuevos tienen, digamos,
características diferentes. Fíjense ustedes la buena oportunidad de cambiar todo el mercado de teléfonos móviles, de obligarnos a comprar nuevos teléfonos móviles a todos para, digamos, poner en marcha este nuevo sistema. ¿En qué se diferencia el sistema, la tecnología 5G y 4G? Bueno, les cuento rápidamente. Básicamente es, aparte de la velocidad, las nuevas frecuencias, etcétera, es el ancho de banda. Quiere decir, el ancho de banda es la cantidad de datos que puede enviar el sistema en la misma unidad de tiempo. Es decir, ese ancho de banda es mucho más grande el nuevo sistema y, de nuevo, desde el punto de vista biológico, no conocemos cuáles son los efectos de la exposición a anchos de banda grandes. No hay experiencia, no hay investigación sobre ello. Además, hay que decir que el sistema 5G va a estar soportado, porque va a ser una red mundial, va a estar soportado por un sistema muy potente de satélites alrededor de nuestro planeta. La compañía, ya hay varias compañías que se han puesto en marcha para ello, como es la compañía Starlink o la compañía SpaceX, que pretende, tiene como objetivo, planteado por el organismo regulador en Estados Unidos, que debe enviar 42.000 satélites para cubrir las necesidades mundiales del sistema 5G. Ya han lanzado unos cuantos de ellos. Hay unos 400 lanzados y el objetivo antes de la pandemia era lanzar 120 por mes. Quiere decir que van a llenar nuestro sistema planetario, nuestra atmósfera, de satélites que van a estar constantemente comunicando, enviando elementos radiantes a nuestro planeta, sin que nadie haya evaluado las consecuencias de ello. En esta carrera, claro está, en China, que es uno de los líderes mundiales en el desarrollo del 5G, también se han puesto a lanzar sus satélites para complementar o competir con los Estados Unidos en esto. Y ha lanzado un sistema que es el Galaxy Space One para comenzar a establecer una norma de comunicaciones nueva. ¿Qué cambia el modelo de exposición de la población? Pues primero hay un mayor número de antenas, probablemente cada pocos bloques de vivienda, digo aquí, pero pueden ser muy diferentes, muy pequeñas. No sabemos el incremento de la densidad de potencia media que la población tiene que soportar, porque nadie ha hecho un estudio prospectivo sobre ello, ni sabemos cuántos elementos se van a conectar a la vez. Se van a poner en marcha que todos los electrodomésticos que tenemos a nuestro alrededor se van a conectar, se van a interconectar. Por tanto, nuestro primer problema de radiación está dentro de nuestra vivienda y después en la calle, pero dentro de nuestra vivienda, nuestro frigorífico, nuestra cocina, nuestro lavaplatos, cualquier cosa se va a conectar con ese sistema de nube y va a producir, por tanto, un efecto sumatorio de la radiación relativa. Y no sabemos cuál es el efecto del ancho de banda sobre la respuesta biológica. Muchos artículos se preguntan si tiene implicaciones biológicas y la única respuesta posible hoy, con seriedad, es que no lo sabemos. No sabemos porque no hay investigación. La tecnología se está desarrollando mucho más rápidamente que la respuesta biológica y, por tanto, lo razonable no es continuar con ello. Lo razonable es investigar y plantear. En la Unión Europea, la Comisión Europea rápidamente, en el año 2016, se puso en marcha para competir con Estados Unidos y China en la puesta en marcha del sistema 5G y puso en marcha este 5G for Europe and Action Plan, este plan de puesta en marcha del sistema 5G para toda Europa como un estándar normal. Y decía que planteaban que los ensayos precomerciales tenían que haberse producido en el año 17 y el 18 para que en el año 20, en el que estamos, ya fuera de uso generalizado en la población. Y rápidamente el anterior gobierno, el gobierno del Partido Popular, puso en marcha un sistema en nuestro país de
banda ancha móvil y todo eso que tenía que ver con el desarrollo del 5G. Y para ello, digamos, comenzó los procesos de liberación de nuevas frecuencias que van a ser usadas ya en nuestro país por la telefonía, por los sistemas de comunicación 5G. Los primeros que se van a poner en marcha son los sistemas de 700 MHz, que correspondían a la banda utilizada por la TDT anterior y que ha sido liberada para ser utilizada en el sistema 5G. Después los 3,4 y 3,6 gigas, los 3,8 gigas, los 26 gigas y hablan de hasta 80 gigas. Según las necesidades del sistema, irán sacando licitaciones de nuevas frecuencias. Para ello, digamos, ayudó con 20 millones de euros a los pilotos de tecnología 5G para hacer experimentos con la población de desarrollo para hacerlo. Quiere decir que ha sido, además, un plan incentivado desde el Gobierno como un elemento público. Que yo sepa, nosotros no nos han contestado, no nos han consultado sobre la utilidad, o sea, los beneficios de ello. No han atendido la opinión de la población, porque la población teóricamente no tiene opinión sobre ello, y yo tampoco he visto muchos partidos políticos que tengan una opinión sobre ello. Todo el mundo lo considera como positivo y todo el mundo dice que hay que estar en el desarrollo y en el crecimiento sin plantearse los problemas de consecuencias. Para ello, utilizaron como laboratorio vivo del 5G las ciudades de Segovia y Talavera de la Reina, con el aplauso de sus correspondientes alcaldes diciendo que iban a ser ciudades y de hecho se ha puesto en marcha, por lo que sabemos, aunque esto es, digamos, información no muy clara, digamos, el desarrollo del 5G en ambos sitios para saber cómo ha ocurrido. Igual ha ocurrido en otros países, por ejemplo, el caso de Vodafone en Italia, donde también hizo un banco de pruebas 5G en Milán. Fíjese, Milán, que también ha sido uno de los centros de la pandemia, pues ha sido el banco de pruebas digamos, del 5G allí. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues que todo esto se ha paralizado. Por ahora, la licitación de esas licencias del 5G está actualmente paralizada, hasta que pase todo este lío de la pandemia. Algo bueno ha tenido que tener el coronavirus, por lo menos. Y se ha frenado la subasta de nuevas frecuencias en la que ya estaban metidos todos los operadores. ¿Y cuándo llegará el 5G en España? Pues hay algunas compañías, como es el caso de Vodafone, que ya prometen que existen 15 municipios donde ya se ha desplegado la red básica de 5G, como son Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander. Están haciendo pruebas, todavía hay muy pocos teléfonos terminales propios del 5G para saber si esto funciona adecuadamente, aunque Vodafone ya está vendiendo el uso de esa tecnología como sistema para ello. Telefónica, en cambio, solamente ha hecho el experimento en colaboración con Nokia Ericsson en Segovia y Talavera, como decíamos, para ver ese despliegue, cómo ha sido de rápido. Y en otros países se suponía que el año 2019 muchos países iban ya a disfrutar de sistemas 5G, Austria, Finlandia y en algunos otros más rápido, todos de la mano de la compañía Vodafone, como sucede en otros países, en Estados Unidos, en los países, en los Emiratos Árabes, en Corea, en Japón, etcétera. Todos ellos, digamos, están en la carrera del 5G y, por supuesto, en China, que tiene en la zona de Wuhan, donde también ha comenzado la epidemia con ello. Y con eso no quiero decir que yo haga una relación, que no lo creo, entre la aparición del coronavirus y el desarrollo, el comienzo del 5G. Lo que pasa es que sí es casualidad que coincidan las ciudades de desarrollo más importantes del 5G con lugares donde ha comenzado o ha tenido más virulencia la pandemia. Pero bueno, esto... También hay que saber que tenemos unas normas regulatorias teóricamente basadas, como les decía, en el sistema SAR, la dosis de radiación absorbible.
estas dosis, digamos, están medidas para evitar el calentamiento. Pues bien, hay que decir que la mayoría de los teléfonos móviles, digamos, su radiación excede los límites autorizados. La mayoría, en cambio, están funcionando sin ningún problema. Aquí tienen ustedes una lista de algunos teléfonos móviles, no muchos, hay muchos más, que tienen una tasa de SAR por encima del autorizado y se están utilizando normalmente. Quiere decir que ni siquiera el único efecto que tienen en cuenta para proteger a la población, que es el efecto térmico, lo están respetando. O sea, la carrera del mercado es mucho más rápida. En la Comisión del Comercio de Estados Unidos, el senador Blumenthal preguntó si realmente había evidencias de los riesgos para la población, de la salud pública, de la tecnología inalámbrica 5G, y se concluyó que realmente no hay ninguna investigación en curso para saber sus consecuencias. Dijo, estamos como ciegos volando en lo que respecta a la salud y la seguridad del sistema 5G. Quiere decir que ni en Estados Unidos ni en ningún lugar hay estudios referenciados sobre las consecuencias de esta patología. Fíjense ustedes que este es un artículo desclasificado por la CIA, que ya en el año 1977 los rusos advertían del uso de las ondas milimétricas como posibles generadores de problemas graves para la salud. En el año 77, quiere decir que no es que no sepamos nada del tema, sabemos bastantes cosas. Lo que pasa es que, digamos, ese halo de ocultación ha evitado que sepamos. El Parlamento Europeo también estableció en el año 2011, ya el año 2011, que los estados tenían que protegerse frente a esto. Y, por tanto, digamos, en el último informe realizado por los diputados Michel Rivasi y Klaus Buchner, dice que hay que poner en marcha, digamos, medidas de protección que realmente nos permita defender a la población, porque la composición actual de esa comisión, que es la que influye en los organismos de regulación, la Comisión Europea, los organismos internacionales, es una comisión que está directamente ligada por la industria. Es decir, no tengo tiempo para explicarles, pero aquí en este gráfico que ven abajo, ven ustedes la relación que existe entre los miembros de esa comisión y los elementos de la industria. Quiere decir que a la industria no le interesa demasiado que se investigue en todo lo que tiene que ver con ella. Y, por tanto, indican que es necesario poner en marcha mecanismos claros de protección. Bueno, ya llevo mucho tiempo y no quiero extenderme mucho más. Solamente decirles que hay muchos senadores en Italia que piden el despliegue, la moratoria del despliegue de esta radiación, como estos que aparecen aquí, o que 263 alcaldes han pedido al gobierno italiano que paralice el despliegue ya de la tecnología 5G. Y, por tanto, hay que decir que hoy todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de la progresión de las nuevas tecnologías. Sabemos que transmitir en nuevas frecuencias, nuevas intensidades y una densidad de potencia más alta dificulta la respuesta biológica y, por tanto, hay que proteger a la población. Sabemos que va a aumentar la densidad media de potencia que va a recibir la población y, por tanto, sabemos, y este es un estudio del doctor Fichtenberg, ya hace muchos años, donde relaciona la tasa media de exposición de la población con una serie de enfermedades que se incrementan en función de la tasa media de exposición de la población recibida. Y, por tanto, lo lógico es que pongamos medios para evitar que esa tasa media siga creciendo exponencialmente como nos plantea. Está apareciendo un nuevo fenómeno, no tengo mucho tiempo para hablar sobre ello, que llamamos hipersensibilidad electromagnética. Quiere decir, algunas personas están fracasando en su capacidad de compensación de esa radiación a su alrededor y comienzan a desarrollar sistemas, digamos, patológicos de respuesta frente a este tipo de radiaciones. Esta radiación, esta hipersensibilidad electromagnética comienza a extenderse no en un sitio o en un grupo de personas como nos quieren hacer entender, sino está en todo el mundo. En todo el mundo hay asociaciones
de personas hipersensibles al campo electromagnético. Quiere decir que es una patología que hoy podemos ya considerar como tal, aunque por parte de la Organización Mundial de la Salud no es reconocida porque, según ellos, se han hecho estudios de provocación donde las personas que se autoconsideran hipersensibles no han sido capaces de identificar cuando un aparato emisor está encendido y apagado. Esto es un procedimiento absurdo para medir realmente la hipersensibilidad electromagnética, que no es serio, ¿no? Lo que hay muchos investigadores que ya lo consideran como un nuevo síndrome y que nosotros consideramos que está enmarcado dentro de un grupo de nuevos síndromes que llamamos síndromes de sensibilización central, donde está cambiando los sistemas reguladores de nuestro sistema nervioso para que, digamos, responda de forma alterada, sumado a alteraciones de tipo relacionados con la exposición a productos químicos, intolerancias alimentarias, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay un nuevo universo de patologías que tienen mucho que ver con estos nuevos modelos de radiación que tenemos a nuestro alrededor. Aquí ven ustedes un poco el conjunto de sintomatológico que es común a todos estos nuevos síntomas de sensibilidad central y que tienen que ver con lo que estamos hablando de radiación, donde la prevalencia, según algunos estudios de Halbert y Oberfeld, va a ir subiendo, digamos, de forma alarmante en los próximos años, lógicamente por el incremento masivo de la exposición de la población, con problemas básicamente de trastornos de sueño, dolor de cabeza, de dificultad de contracción, de fatiga y también determinados tipos de sistemas tumorales, cancerígenos, que tienen que ver, como ya se ha demostrado en muchas ocasiones, con la progresión de ello. No voy a insistir, no voy a centrarme en el tema del cáncer, porque evidentemente hay suficiente estadística como para pensar que el crecimiento de la progresión de los desarrollos tumorales, sobre todo cerebrales, se está produciendo muy rápidamente y se puede asociar, digamos, de forma clara, según muchas fuentes, con la aparición de esa nueva cantidad de nuevas radiaciones que existen en ello. Por tanto, algunos estudios como Interphone, digamos, nos indican que hay que ser precavidos frente a ello y que es necesario hacerlo. Por eso, desde hace ya algunos años, un grupo de científicos hemos hecho unas declaraciones internacionales para pedir a los gobiernos, a las administraciones, que hagan una moratoria de despliegue de esto hasta que sepamos claramente esto. Fíjense, esto está hecho en el 2013, pero ha habido muchas más después, el 2015 y la última, el 2017, para decir que es necesario, digamos, pararse y pensar, pararse y estudiar realmente lo que sucede. Pero frente a ello, solamente hemos encontrado la política de la negación, no hay ningún efecto reconocido, no se puede hacer nada, ya está suficientemente estudiado, y el crecimiento exponencial a la que está, digamos, sometido a la población. Estos científicos, nosotros advertimos de que van a aparecer, digamos, nuevas patologías que probablemente estén relacionadas con todo este uso masivo de tecnologías. Por eso es necesario que, ante el despliegue masivo de esta nueva tecnología de IoT, de Internet de las Cosas, hay que establecer, digamos, cuáles son los límites reales de exposición de la población. No podemos estar jugando con los límites que plantean solamente un efecto en el nivel térmico. Debemos rebajar mucho los límites de exposición a la población. Es necesario incrementar la investigación en este campo. No se está invirtiendo dinero en investigar en ello y, por tanto, no hay investigación que lo pueda hacer. Y, por tanto, es necesario que derogar la antigua ley de telecomunicaciones, que deja en manos de la industria prácticamente todo lo que es la administración o la organización del despliegue de nuevas antenas o del espectro radioeléctrico, y necesitamos establecer nuevos niveles de exposición totales seguros o más seguros para la población que los actuales. Bueno, y yo con esto dejo las cosas aquí, porque si no